¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de este programa Cita Regional Especial, donde hoy vamos a conversar desde una visión regional de lo que está pasando con la confianza en nuestro país, donde vamos a tratar temas que van a ir surgiendo en esta mesa, porque va a ser una conversación libre, una conversación con 4 interesantes invitados que tienen mucho que decir. Y reitero, lo más importante es que como canal regional queremos entregar opiniones de personas de nuestra región. Y es por eso que hoy queremos saludar muy afectuosamente en primera instancia al diputado de C por el distrito número 7, Víctor Torres. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación y obviamente agradecido de estar acá en el programa nuevamente. Muchas gracias, diputado. También tenemos al doctor Fernando Wilson, docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Fernando? Un gusto tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Fernando me contó que se reencuentra con un ex compañero de universidad. Me refiero a Rodrigo Uribe, director SECPLA, municipio de Quilpué. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Uno nos coge a los compañeros, pero No, hace pero vida sí, con pero- ellos, sí. hace ruta, en fin, Pero lo tengo que saludar siempre es grato. Aún no lo tengo que saludar como candidato ni precandidato. Salúdame como Rodrigo Uribe. ¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto tenerla acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y también tenemos a Luis Pardo, diputado de RN por el distrito número 6. ¿Cómo está, Luis? Un Muy bien, gusto tenerlo Bernardo, acá, pues. muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema entonces está planteado, queremos conversar con ellos, queremos conocer su opinión e insisto, y para nuestros panelistas, la idea es poder, dentro de los parámetros que significa este programa, poder conversar libremente y poder tener este diálogo, porque creo que hoy si algo hace falta es poder escucharse, es poder tener un diálogo más fluido en nuestra región y en nuestro país. Quiero partir con una primera pregunta para los 4, porque en los últimos días hemos conocido muchas encuestas. Hemos conocido muchas cosas que dicen, por ejemplo, una de ellas, que es del Centro de Estudios Públicos, que indicó de que hay una baja general de confianza en muchas instituciones. Hay una baja general de confianza en general en nuestro país hacia los estamentos públicos, hacia las figuras públicas y políticas. ¿Es tan fidedigno esto de las encuestas en una situación como la que estamos viviendo? Quiero comenzar con usted, diputado Pardo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es evidente que hay una caída que no se produce solo a partir de los episodios que hemos vivido en los últimos meses, sino que viene arrastrándose de hace bastante tiempo respecto de la confianza en las instituciones y algo que tiene mucho que ver con lo mismo respecto de la confianza entre la gente de a pie, o sea, el vecino que no confía en el otro vecino, que creo que ahí está también la raíz, ¿no es cierto?, de la curiosa y grave pérdida de confianza que ha venido experimentando nuestro país en los últimos años. Respecto a si las encuestas son válidas, yo creo que sí. Y los que algo hemos estudiado de estos temas sabemos que las encuestas efectivamente son representativas, son instrumentos, son una foto de un momento. Y lo que hay que saber es leerlas y saber usarlas. A mí me da mucha risa en la Cámara de Diputados cuando veo a los diputados del Partido Comunista hacer festines con la aprobación y desaprobación del presidente de la República y ellos mismos en las mismas encuestas aparecen con una aprobación muy por debajo y con una desaprobación muy por arriba de la que tiene el presidente de la República. Entonces, cuando uno usa las encuestas con fines meramente instrumentales para sacar provecho y ventajas políticas, bueno, eso es parte de la falta de rigurosidad y la falta de confianza que induce esa falta de rigurosidad por parte del sistema político. Yo creo que el desafío que tenemos es cómo reencantar y recuperar esa confianza, pero partiendo de la base, porque aquí no basta con que las autoridades traten de recuperar la confianza. Yo creo que hay mucha gente que dice estos están robando, pero cometen actos en su vida cotidiana que son también formas de robo y se ha instalado algo que es bastante degradante, ¿no es cierto?, de la convivencia. Y es que cuando roba el que tiene más o el que está en alguna posición de privilegio, cosa que obviamente tenemos que corregir y sancionar, se justifica el robo del que tiene menos o el que está en una situación diferente. Por lo tanto, aquí hay un problema de valores, hay un problema moral que requiere, ¿no es cierto?, de una reconversión no solo de los políticos, no solo de las autoridades, sino que de la sociedad en su conjunto, y ese es el gran desafío, creo, que tenemos los chilenos de aquí en adelante. Perfecto. Diputado Torres, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, la verdad que coincido con Luis en el sentido de que existe, digamos, una disminución de la confianza que se ha ido instalando a través de los años en las instituciones públicas y que obviamente fueron también caldo de cultivo para lo que vivimos a partir del 18 de octubre, en la medida en que
tú no tienes un referente, un liderazgo, una institución en que confías, es mucho más fácil también que se puedan dar explosiones sociales como las que vimos, asociadas obviamente a aquella problemática o esa sensación sistemática de abuso del mismo sistema en general en contra de las personas. De hecho, quienes salen a la calle no son motivados por un movimiento político, no son motivados por un liderazgo determinado, incluso las causas que, digamos, se levantan son causas bastante diversas y que dicen relación con eso, con no sentirse escuchados, con sentir que existe una clase o un mundo político, no me gusta hablar de clase política, que no ha respondido a los requerimientos de la ciudadanía y donde todo el mundo siente que finalmente las instituciones hacían lo que querían y no necesariamente estaban trabajando en favor o en beneficio de los chilenos y chilenas. Obviamente eso hoy día se ha agudizado en el último tiempo. La manera en que se ha enfrentado el conflicto no ha sido la óptima, salvo luces, a mi juicio, de entendimiento que han existido en algunos hitos, como por ejemplo el acuerdo político que va a permitir poder someter a votación o escrutinio en el pueblo la posibilidad de una nueva constitución y un órgano constituyente. Y algunas cosas que se han podido lograr. Sin embargo, sigue siendo esto insuficiente para poder revertir esta sensación que hay de desconfianza y comparto también que se ha ido traspasando también hacia una desconfianza dentro de la misma ciudadanía que bueno, tenemos que ser capaces de poder enfrentar de buena forma de tal manera de poder también responder a lo que requiere la democracia y poder defender también esto. Fernando. Bueno, a ver, en términos generales, la confianza es un atributo de orden personal, es algo que una persona individual le atribuye a instituciones, órganos o lo que fuere. El sistema político chileno ha ido transitando lentamente, en un proceso de más de una década, a un aislamiento, que es un proceso que ya hemos vivido en la historia de Chile, por lo menos en 3 ocasiones anteriores, alguien podría decir hasta 5 desde el siglo XIX, en el cual básicamente comienza a ser autorreferencial, comienza a definir temas desde su propia perspectiva de interpretación. Ni siquiera quiero cargar intencionalidad en esto, pero eventos como el fin de la República Parlamentaria, los eventos del 1851-59, los eventos de la década del 30 y qué decir del 70-73, también obedecen a lógicas en las cuales un sistema comienza a aislarse, comienza a ser autorreferencial y finalmente comienza a romper y dejar de hacer sentido a la ciudadanía. Ahora, ahí el gran desafío que tenemos es ser capaces de distinguir elementos tremendamente llamativos, donde destaca particularmente la violencia y una percepción de un sistema político que de alguna manera parece ser incapaz de centrar su propio debate con demandas ciudadanas, etcétera, con percepciones que pueden ser menos llamativas, pero mucho más profundas en términos de acceso, perspectivas de visión, inserción, etc. La misma encuesta CEP, más allá de la intensidad que representaban los números extremadamente bajos de aprobación y extremadamente elevados de rechazo, entregaba varias luces bastante positivas en términos de la tendencia de incremento, por ejemplo, de la valoración de la democracia, la valoración del llegar a acuerdos, el rechazo a la violencia, que me llama profundamente la atención que no han sido tan destacados como el uso como insumos de conflicto, digamos, por parte de sectores extremos de los elementos de decadencia o de degradación en general del sistema. Y aquí hay un punto que, digamos, de tantas frases que se le atribuyen a Churchill, uno nunca sabe si es real o no, pero Churchill planteaba que el sistema podrá ser mediocre, pero es lo que tenemos y es con lo cual vamos a salir o nos vamos a quedar entrampados. Por lo tanto, seguir soñando con sistemas perfectos que no existen en la realidad, nos distrae del campo práctico. Hay que arar con los bueyes que se tiene, hay que salir de esto con lo que se requiere, o sea, con lo que se tiene, y finalmente uno extraña un poco de buena voluntad, salir de la táctica, salir de la trinchera y comenzar a, como planteaba el expresidente Lagos, algo, quizás no tanto como los acuerdos de la Moncloa, pero por lo menos, digamos, algún patrón de contacto y de negociación medianamente razonable. Gracias. Rodrigo, usted tiene una visión particular porque lo ve desde el punto de vista también municipal, donde no es cierto que es el ente donde principalmente llega la comunidad. Mira, yo creo que aquí efectivamente hay una caída de la confianza en general en todas las instituciones. Que esto uno, si lo mira, tiene que ver no tan solo con un fenómeno nacional, sino que también internacional. Mira cómo está el resto de los países a nivel latinoamericano, Europa, en fin, y no asumen un tema muy distinto. Yo creo que, claro, aquí yo creo que se está poniendo un fin a esta transición tan eterna que tuvimos Chile, con el fin del cambio de la Constitución de una vez por todas, con un cambio también de modelo
de un modelo tan presidencialista y tan omnipresente en todo orden de cosas, donde uno ahí extraña y ha extrañado una descentralización más fuerte, y ahí tomó el debate un poco que están haciendo también entre los parlamentarios y los alcaldes del país en torno a si es posible o no hacer una elección de gobernadores a nivel de la región, que yo creo que es parte también de la discusión si sirve o no sirve en el fondo a la participación. Y claro, ahí un poco la atribución hoy día de la sociedad que hemos construido. Yo creo que hoy día nos estamos dando cuenta que la sociedad que construimos, el modelo social, claro, hoy día está haciendo crisis en este individualismo tan extremo que es el mismo en el mercado sin regulación. En fin, yo creo que hoy día es importante entrar con un debate más de fondo en estos temas y entrar también a un modelo de democracia distinto. Yo creo que aquí, y hablo desde el punto de vista también municipal, creo que los municipios en Chile nos quedamos muy atrás. Nos quedamos muy atrás en torno a las atribuciones que tienen a los gobiernos locales, porque no somos gobiernos locales, son administraciones. Y claro, frente a las demandas ha habido una incapacidad en alguna serie de demandas, temas previsionales, temas de vivienda, en fin, de dar respuesta a la sociedad en una forma más asertiva y en los tiempos. Yo creo que, claro, han habido respuestas y tampoco este es un país que se ha caído a pedazos, al contrario, hemos avanzado importantemente en algunos temas. Pero el tema de equidad, ahí hemos quedado bastante atrás, y en el tema de cómo la participación es también, en términos de la democracia. Ahora, en los últimos días, últimas horas, uno escucha diferentes análisis y uno dice que, bueno, Chile en este momento es un país que está enfermo, incluso con algún tema, ¿no es cierto?, de enfermedad de este tipo, no mental, pero sí de estas enfermedades complicadas. Bipolar. Bipolar, perfecto. También, por otra parte, hay analistas que dicen que con esto se acabó definitivamente el sistema presidencialista. Ese es el término. Se está acabando. ¿Usted cree que pasa por eso? ¿Pasa en el momento actual que estamos viviendo? Bueno, yo creo que en el momento actual las explicaciones más extendidas hablan de un malestar social que tiene que ver con demandas sociales insatisfechas. Demandas sociales que además han estado bastante bien estudiadas y profundizadas en los últimos años, que tienen que ver con el sistema previsional, ¿no es cierto?, con el miedo a jubilar, con una pensión que obviamente no cubre las necesidades mínimas de ese futuro pensionado, tiene que ver con una salud que ha sido desastrosa y que tiene mucho que ver con la mala gestión del Estado, porque los recursos se han duplicado en los últimos años, estamos arriba del 4% del PIB en salud y sin embargo pareciera que tenemos más problemas que cuando teníamos un 2,5%. Entonces, no solo un problema de recursos, sino un problema de gestión muy serio. Problemas de las bajas remuneraciones, del poder adquisitivo, de los niveles de endeudamiento. Yo diría que esos son los tres grandes focos, ¿no es cierto?, del malestar social. Por supuesto que también la inseguridad ciudadana y otros elementos son parte del problema. Y esto agitado por una indignación que es muy legítima, ¿no es cierto?, respecto de cosas que son percibidas como determinados privilegios, de determinados niveles de inmunidad, ¿no es cierto?, de quienes cometen determinadas fechorías, ¿no es cierto?, como la colusión, y sin embargo tienen penas absurdas versus aquellos que cometen delitos comunes. Ese mix es el que entendemos que ha explotado, y por eso el tema de una nueva constitución que sin lugar a dudas tendría o tiene un valor simbólico importante y que hay que reconocer y respetar. A mí, por lo menos en lo particular, me parece que ninguno de esos grandes problemas que son los que nos han llevado a esta circunstancia tienen solución por la vía de un cambio de la constitución. Cambio de la constitución que podemos abordarlo en una próxima ronda, ¿no es cierto? Pero yo creo que nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor energía, nuestra mayor capacidad de ser generosos en llegar a acuerdos unos y otros en el Congreso debiera ser dar respuesta a esas demandas sociales que son las que se han puesto sobre la mesa a partir de este denominado estallido social. Diputado, ¿se acabó el modelo? ¿Fracasó el modelo? A ver, cuando uno discute efectivamente si fracasó o no el modelo, bueno, puede dar para mucho, digamos. Yo personalmente creo que el modelo económico y político chileno no da para más, porque no da para más por una razón simple. Durante todos estos años, el modelo y la forma de administrarlo ha sido, y hablo del modelo político y económico,
no ha sido capaz de poder resolver las situaciones que hoy día la ciudadanía demanda. Por lo tanto, esta crisis social es una crisis, a mi juicio, más estructural o devela, digamos, un problema más estructural. Por lo tanto, tratar de resolverlo por la vía de la superficie termina siendo, a mi juicio, un tanto ineficiente. Y si tú te das cuenta, la agenda social del gobierno termina siendo completamente ineficiente, usando nuevamente ese término, porque se queda en la superficie del problema. Nos presentan un proyecto para poder remodelar FONASA, por ejemplo, en salud, que a lo mejor en un contexto distinto hubiese sido un bonito avance, pero que es completamente insuficiente para poder resolver los problemas de salud. Por dar un ejemplo, tú hablabas que habíamos aumentado 4% del Producto Interno Bruto en gasto de salud y parece que estuviéramos peor. Estamos peor. Y estamos peor primero porque no llegamos al 6% mínimo de gasto público en salud. Estamos en 5 hoy día, Es 4,99. 4 y algo. No hemos llegado al 6%, pero no solo es el problema del 6%, sino que las formas de administración que hoy día se sustentan han hecho ineficientes los prestadores públicos de salud y por lo tanto han generado un atochamiento enorme para poder ser resolutivos respecto del tema y que incluso va más allá de lo meramente ideológico, sino que también tiene que ver con la gestión misma y con los recursos mal utilizados o mal administrados sistemáticamente. Yo no estoy hablando de un problema puntual, hay un problema sistemático allí importante. Pero yendo a lo principal, lo que ha ocurrido en este estallido social sí deja sobre la mesa demandas sociales, sí deja sobre la mesa el cuestionamiento a privilegios e incluso yo creo que devela un poco el problema de la falta de educación cívica, la confusión respecto de qué es lo que es privilegio y qué es aquello que se requiere para el ejercicio de la función determinada. Tampoco es algo que esté muy claro. Entonces, para la gente todo es privilegio y ahí hay un problema también sistemático nuestro. Claro. Entonces, ¿debiéramos nosotros avanzar a un cambio constitucional o no? Si es que tu problema es una crisis estructural del modelo político, económico y social, podríamos decir, obviamente que sí debieras avanzar a un cambio en esa envergadura. ¿Ya? Y de allí sí hay una importancia, una relevancia en el cambio constitucional que si bien directamente no va a resolver los problemas, eso sería una falacia, te permite ampliar el marco, por lo menos desde la perspectiva de lo que yo creo, para poder tener una legislación que vaya o que sea tendiente a poder mejorar aquellos problemas que hoy día hay. La Constitución funciona como un candado, no permite avanzar en algunas cosas o permite avances que no son sustantivos. Por lo tanto, obviamente que sí termina siendo relevante y yo creo finalmente que nos vamos a terminar planteando si este sistema presidencialista monárquico chileno es o no el que va a resolver los problemas de quien es. En el segundo bloque, ¿les parece que comencemos con este tema del cambio constitucional? Para que vayamos terminando esta ronda porque ya nos quedan pocos minutos para terminar este primer bloque. Fernando Wilson. No, a ver, solamente un tema más bien de taxonomía, de ponernos de acuerdo qué es lo que estamos definiendo en el lenguaje, digamos. Cuando hablamos de modelo, ¿qué es lo que estamos definiendo por él? A mí me produce la misma preocupación cuando se comienza a criticar la falta de inteligencia. Se convierte en una suerte de bolsillo de payaso en que cabe todo, digamos. ¿Qué entendemos por modelo? ¿Estamos hablando de cambiar un modelo democrático liberal amplio o por el contrario estamos hablando de introducir modificaciones dentro de las estructuras de gestión de herramientas dentro del Estado? Por lo tanto, me parece que ahí es importante precisar ese tipo de aspectos porque en algunos momentos pudiera parecer que estamos pensando, no sé, crear una teocracia islámica, no sé. Eso podría caberse que estamos hablando de cambio de modelo si nos vamos al extremo. Y ahí bajamos un punto... Una interpretación extensiva de cambio de modelo. Digamos... Pero podría ser, sí. Es una ampliación al absurdo, digamos. Pero por el otro lado, en términos estrictos, nos encontramos con un punto que es crítico y es que exigimos o planteamos una serie de modificaciones, una serie de incrementos o procesos de manera mecánica, olvidando que una de las herramientas principales, uno de los problemas principales que tiene una sociedad como la nuestra, y es uno de los factores críticos de lo que se denomina como la trampa de los ingresos medios, es precisamente la incapacidad que tiene el Estado como ente gestor y operador dentro del sistema. En Chile se ha confundido la agregación de recursos económicos, digamos, con la modernización del Estado. ¿Quién gasta más? No, y una línea en la cual ya llegamos a la curva de los rendimientos decrecientes. Simple y sencillamente está claro que un Estado que no tiene las plantas técnicas necesarias, que no tiene las capacidades operativas, que no tiene las herramientas, Rodrigo mencionaba directamente el caso comunal, haciendo la diferencia entre gobierno y administración. Exacto. Es decir, nos encontramos con un problema en el cual quizás estamos tratando de... Confundimos desconcentración con descentralización. descentralización y una serie de otros problemas conceptuales en los cuales
nos podemos estar atrapando en nuestra propia red, en términos de creer que tenemos que cambiar el modelo cuando quizás, y esto lo planteo simplemente en términos de pregunta abierta, nuestro problema más bien es uno de orden de gestión. Es decir, quizás más que estar cambiando el techo de la casa, el problema sea cambiar las cañerías o, digamos, cambiar el jardinero. Digamos. En términos prácticos, determinar estructuras o herramientas dentro de las cuales construyamos el instrumento que nos permita hacer los cambios que se están buscando, antes que simplemente creer que estos no han ocurrido por mala voluntad, corrupción o el fenómeno que sea. Bajo todos los índices de análisis OCDE que se han puesto tanto de moda y que yo personalmente detesto porque nos compara con estructuras estatales que son absolutamente diferentes a las nuestras y están ligas completas por delante nuestro. Me causa un poco de gracia cuando se compara nuestra educación con Finlandia o nuestra previsión con Alemania. Por favor, ¿de qué estamos hablando? En términos prácticos, en términos de ingreso, capacidad de gestión, servicio público, etc. Quizás sería importante comenzar a fijarnos en las herramientas operativas antes de tratar de hacer cambios estructurales que ni siquiera tenemos totalmente claro. Y termino con eso. Estamos creando un mecanismo de cambio constitucional con un plebiscito, una sucesión, un calendario, pero nadie ha discutido qué es lo que iría dentro de la Constitución. Se planteaba que pareciera ser que terminaría el sistema presidencial. Eso, hasta al menos hasta ahora, son expresiones de intención. No ha sido verbalizado material y operativamente por ningún grupo político. Nadie ha hecho una presentación concreta de qué es lo que quiere hacer. Se supone que hay algunos partidos que van a hacer alguna presentación, etcétera, pero hoy día no existen. Entonces, en ese sentido me parece preocupante en términos estructurales que estamos lanzando todo esto por la ventana sin realmente determinar siquiera qué es lo que queremos. Perfecto. Muy bien. Diputado, ¿alguna acotación? Sí, lo voy a anotar. No, lo que pasa es que solo una acotación porque respecto al planteamiento del cambio al sistema, digamos, de gobierno, sí existen presentaciones que se han realizado. De hecho, hay propuestas. A mí me gusta el sistema parlamentario, pero indistintamente eso, adscribo a lo que en algún momento planteó incluso Renovación Nacional. ¿Cómo reiterarlo? Un sistema semipresidencial. Que es un sistema semipresidencial, que me parece que permite romper con esta estructura que responde al siglo pasado, a la realidad anterior a Chile, y que se ha planteado. Entonces, es parte de lo que va a ser la discusión, obviamente, constituyente, pero ha habido planteamientos. Claro, pero una constitución es muchísimo más que mucho más meramente el sistema de poder. Pero pedamos el permiso a Rodrigo Uribe, que es su tiempo. Absolutamente. Mira, Rodrigo. Pero son destellos. Rodrigo, no es un corpus. Terminamos con su comentario. Hay un tema importante que yo creo que nos hemos dado por el lado, que tiene que ver un poco con lo que tú decías, Pardo, en términos de estos miedos que tienen aquí. O sea, se dieron las señales hace rato en el informe de Naciones Unidas sobre el tema de incertidumbre, hace como 10 años atrás, salía el miedo que teníamos los chilenos a jubilar, a estudiar, en fin, a perder el trabajo. Era un tema súper evidente. Lo que pasa es que además hizo crisis hoy día también con el tema de participación. Si uno mira los indicadores de participación, no tan solo en las organizaciones, sino formalmente, cuando la gente concurre a una votación formal, son los niveles más bajos. Y lo que lamentablemente se perdió el otro día en el Parlamento, que dice relación con el voto obligatorio, también dejamos una oportunidad que se nos fue, en términos de que, por lo menos lo que yo creo, es que nosotros somos actores de derechos y deberes. Y un deber, totalmente, sin duda, es ir a votar. Exacto. Porque finalmente un porcentaje importante de la población, 60 hasta 70% en algunas elecciones, son los que no participan. Y las personas que estamos eligiendo desde concejales hacia arriba terminan siendo elegidos por una minoría. Entonces, finalmente, esta crisis también tiene que ver con los responsables, que son aquellos que no van a votar y que sienten que no tienen ninguna obligación. Lo tiro como un elemento, porque creo que también es un elemento muy potente en el tema de participación y los porcentajes de las personas que son electas. No sé si podría ser complementando la misma línea. Siendo yo también absolutamente partidario de la inscripción automática y el voto obligatorio. Y en su momento incluso me publicaron un par de columnas cuando una posición así era brutalmente impopular. El problema es que el genio ya se salió a la botella. Es decir, legislar eso es... al final del día es como tratar de derogar la ley de gravedad. O sea, en términos prácticos, creer que por una ley, en el estado de ánimo en que estamos, va a llevar... Estoy de acuerdo que sería un símbolo importante, pero pretender que la gente que ya dejó de votar va a volver a votar o creer que se la va a sancionar
por aquello, es una quimera y eso me preocupa profundamente. Que yo no digo sancionar, sino yo lo que estoy diciendo es que la gente, los actores, Lo todos que pasa es que el somos voto- actores de deberes y derechos. pero Yo creo que totalmente. un Y deber eso- es ir a votar, Exacto. no tan solo un deber. Pero el voto obligatorio. Es una sin- responsabilidad. Sin una sanción es lo mismo que el voto voluntario. Queríamos volver con el tema, yo le he dicho constitución, pero creo que este tema está como También es interesante parte porque de eso. si ustedes se dan cuenta, en el teleprompter nos dicen tiempo. El señor director, ¿no es cierto?, es inquisitivo con el tema del tiempo, nos dice, muchachos, terminemos este primer bloque, le hacemos caso al señor director y ya volvemos con el segundo bloque de este cita regional en que estamos compartiendo con el diputado Víctor Torres, de C por el Distrito 7, el diputado Luis Pardo, RN por el Distrito 6, Rodrigo Uribe, director de CERCLA del municipio de Quilpué, y el doctor Fernando Wilson, docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Una interesante conversación, una conversación como lo que planteamos al inicio de este programa, con voces regionales desde una perspectiva regional, porque Quinta Visión justamente es el canal de esta región de Valparaíso. Señor director, vamos a una pausa y volvemos para seguir dialogando sobre este tema. Bien, volvemos entonces con este cita regional especial. Fíjate que estamos hablando sobre la baja general de la confianza en las instituciones desde una perspectiva regional. Y antes de terminar el primer bloque, quedó un tema, sobre la mesa que estaba siendo bien analizado y queremos continuar con aquello que tenía que ver con estos votos obligatorios, lo que significa, lo que no significa, la importancia que tiene justamente en este momento que estamos viviendo. Y un hombre que nos ha dicho que ha perdido un poco la confianza, ¿no es cierto?, porque no lo dejaron hablar en el primer bloque, no le di la palabra cuando estaba terminando y la refirió, se lo vamos a dar de inmediato, el diputado Luis Y lo Pardo. están censurando. Y lo exacto, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, respecto al voto obligatorio voluntario, y nos está pasando en muchos órdenes, en distintas temáticas, que discusiones complejas las damos ante la ciudadanía a partir de solo los titulares. Entonces estamos hablando de voto Los famosos tips. obligatorio, ¿no es cierto?, con inscripción automática o sin inscripción automática, los estamos inscribiendo a todos y a todos obligando, en fin. Y es un tema que efectivamente yo coincido con mi amigo Uribe, ya que en esta materia, en el sentido de que tenemos todos obligaciones y derechos, ¿no es cierto? Y creo que uno de los déficits que ha tenido y que nos ha conducido a la situación actual es que hemos promovido mucho los derechos y ha habido poca preocupación por los deberes. Entonces hoy día particularmente, que ese es otro tema que a lo mejor podemos también abordar, en esta crisis que estamos viendo que tiene mucho de una crisis generacional, hay una parte importante del universo que está únicamente centrada en los derechos y no tiene noción de los deberes ni tampoco de lo que ha significado para el país llegar, por ejemplo, al nivel de derechos que hemos conquistado en estos últimos años. Entonces, yo creo que es inoportuno hoy día imponer el voto obligatorio independiente que yo pueda estar de acuerdo con el voto obligatorio. Creo que es inoportuno dado el contexto, dado de lo que decía recién Fernando, de aquí ya el genio se salió de la botella y seguir haciendo legislaciones, ¿no es cierto?, como para tratar de sujetar lo insujetable, a mí me parece que no es oportuno. Ahora, yo había pedido así la palabra porque de la exposición de Fernando hay un tema que a mí me parece bien interesante poner también sobre la mesa. Cuando hablamos de reformar el Estado, que creo que todos estamos de acuerdo que es necesario reformar el Estado, que es necesario tener funcionarios públicos genuinamente funcionarios, no digo que todos no lo sean, pero que tenemos un Estado totalmente inorgánico y entramos en la disputa izquierda-derecha si es más o menos Estado. Yo creo que es mejor Estado lo que tenemos que buscar. Y dentro de ese contexto, cuando sobre todo los políticos de izquierda nos dicen que nuestro índice de Gini post impuestos es muy malo y que por lo tanto lo que falta es subir los impuestos, ese es el razonamiento que hay detrás de eso, pero y con esto termino, hace 14 meses atrás publicó el Banco Interamericano de Desarrollo un estudio bien interesante respecto de la eficiencia del Estado. Y ese estudio nos indica que 1.8 del PIB se va en ineficiencias y malgastos del Estado. Pensemos que la actual reforma tributaria tiene la aspiración de recaudar 2.000 millones de dólares. 1.8 puntos del PIB son casi 5.000 millones de dólares que se pierden por una mala gestión del Estado. Entonces yo creo que falta mucho que todos estos temas podamos analizarlos con mayor profundidad y no que sigamos debatiendo de cara a la ciudadanía a partir de titulares que, claro, exacerban los ánimos, suben la temperatura y no resolvemos los problemas. Perfecto. Diputado Torres.
A ver, a mí me parece súper honesto que Luis diga que el problema más bien es de pertinencia y lo agradezco, porque cuando uno observa la votación de la derecha precisamente en esta decisión que se toma, donde nos faltaron algunos votos para poder reponer el voto obligatorio, la primera duda que uno tiene, digamos, o le surge es, hubo un cambio, digamos, en la coherencia discursiva respecto a los últimos años, básicamente de un sector de la derecha que apoyaba o respaldaba el voto obligatorio y que hoy día no lo hace. Obviamente uno dice que hubo una bajada de línea. Además, ¿cómo votan? Hubo una bajada de línea. ¿Con quién digamos. vota nada más? Ahora, me parece más honesto que Luis diga, mira, yo voté porque efectivamente siento que no es pertinente, porque es un argumento válido, digamos, ¿ya? Entonces eso se agradece. Lo segundo es que personalmente sí Digamos que la discrepo derecha votó con el Frente Amplio. con una parte pequeña del Frente Amplio, el resto del Frente Yo Amplio. me abstuve porque me parecía ¿Tú que te habían abstuviste? argumentos para un lado y para otro, por y eso me te pareció digo. que no era el momento. Tú Aparte votaste que, a favor. Por eso, por supuesto. Me parece que es pertinente por lo mismo, digamos. Y es válido, digamos, el argumento que tú das. No obstante, eso no estoy de acuerdo. Yo considero que sí es pertinente, digamos. Y sí es pertinente porque hoy día tú tienes una población que mayoritariamente se ha expresado a favor de poder contar con una legislación de voto obligatorio, lo que además se contradice con lo que hace aproximadamente 10 años pensaba la ciudadanía y se impuso. Personalmente yo nunca compartí el cambio de un sistema de voto voluntario obligatorio. Tú contabas que habías escrito una columna y casi te habían asesinado, ¿no? Claro, o sea, en su momento fui calificado literalmente como De talibán, talibán. de talibán. O sea, es una cosa que Muy realmente... extraño. Pero mira, a mí me pasó algo similar, porque yo firmé un proyecto de ley junto a Jorge Burgo el año 2012 para reponer el sistema de voto obligatorio, perteneciendo a un sector dentro de mi partido que Sería más buena bien- esa dupla, ¿no? que es ¿Ah? más cercano a lo Torres Burgo. liberal. Claro, éramos como los polos opuestos de la democracia cristiana impulsando algo en ese tiempo. Y claramente la gente decía, pero usted está loco y todo. Bueno, creo que el tiempo nos ha dado la razón. El efecto del voto voluntario ha sido bastante negativo y creo que es importante volver a él. Un par de minutos, no sé si me permites, porque aquí hay cosas que se han dicho sobre las modificaciones al Estado. Hay algunas que yo comparto. Mi pregunta siempre es si aquello es suficiente. Tú hablabas el cambio paradigmático versus la mejora, digamos, del sistema actual, si eso una cosa u otra. Personalmente creo, o mi duda, digamos, que viene después de aquello es si esas modificaciones al Estado con el actual sistema van a ser suficientes para poder resolver los problemas. Creo que se han hecho tantos esfuerzos de mejora que han sido completamente ineficientes, que por lo tanto el planteamiento siguiente es que se requiere un cambio paradigmático desde esa perspectiva. Lo que no implica que no hay que mejorar o perfeccionar el Estado, y en eso yo creo que hay una convicción transversal de cómo funciona y opera el Estado. Es efectivo que no solamente son más recursos, sino que hay que mejorar la forma, el funcionamiento, la capacitación de los funcionarios públicos, etcétera, de tal manera de poder hacerlo más eficiente. Pero eso no implica que no haya una falta todavía de recursos para poder llegar a hacerlo más eficiente también, o para poder cumplir con aquellas demandas. Yo voy a volver a reiterar el caso de salud. Yo creo que hoy día seguir exigiendo Por ejemplo, eficiencias con las fórmulas de administración, con los recursos que hay, es imposible. Además Que ha no habido digo, por ejemplo, manipulación. en el tema de inversión pública, de evaluación de proyectos. Un solo elemento terminamos con proyectos que son eternos, se eternizan en el tiempo desde un pavimento, unas cosas bastante simples, porque el sistema de Hay que evaluación hacerlo de de nuevo porque proyectos... cuando se van a Pero hacer claro, ya cambiaron. de evaluación de proyectos... Rodrigo, lo que tú planteas es tan clave que para poder construir un hospital en Chile requieres al menos 10 años. Miren Marga Marga, pues, no entre hay el que ir muy estudio, lejos. Pero mira, entre el el hospital estudio de Marga Marga. prefactibilidad hasta que terminan la obra, 10 a 12 años. Pero fíjate, Ese hospital ya no fíjate responde a los en el- requerimientos. fíjate en el de- drama. Mira, en China están construyendo un hospital en 10 días. Fíjate en el drama del agua potable rural. Tú tienes que un privado, para hacer un pozo profundo, se demora una semana en hacer el pozo y en menos de En 10 tramitar días está el- sacando agua. Claro. Ese mismo pozo, que al privado le cuesta entre 70 y 80 millones de pesos, al Estado le cuesta entre 300 y 500. Se demora un año en hacerlo, otro año en pagarlo, esa es la razón en parte porque son más caros. Y 2 años en Y le inscribirlo. estamos diciendo a esa pobre gente que Y no 2 tiene años en agua que el problema es la regularizarlo, Constitución. inscribirlo en el Cuando el MOP. problema es que tenemos un Estado incapaz de hacer los pozos oportunamente cuando hay que Perfecto. hacerlo. Vamos con Fernando Weiss. No, en ese sentido, recogiendo el planteamiento de su momento, el problema es si queremos hacer cambios paradigmáticos, podemos hacerlos con este Estado. Es decir, si es que este Estado no es capaz de cumplir siquiera con las funciones que tiene hoy día, que técnicamente serían menos
exigentes, digamos, que en los cambios que querrían algunos sectores, pretender que un Estado que para cumplir 100 tiene dificultades brutales, pretender que pase a manejar 200 o 300, me parece que es peligroso. O sea, y eso, por favor, no entro dentro de la calificación ideológica de entrar en un Estado de mayores o menores dimensiones, etcétera, sino que simplemente la factibilidad práctica. Hay un ejemplo brutal en ese esquema cuando Gran Bretaña entra en la dinámica laborista durante la década del 60, con Edward Heath, etcétera, en adelante, y crean su estado de bienestar, que es un desastre durante 15 años. La salud británica tuvieron que ajustarla. Bueno, sigue siendo pobre y de hecho en términos estrictos hasta el día de hoy los estándares británicos del NHS los he podido experimentar en términos directos, digamos, son bastante lamentables por derecho propio. Pero en términos prácticos se demoraron 15 años con una lógica anglosajona en lograr construir un Estado que funcione más o menos bien y eficientemente. Entonces, con las precariedades del Estado nuestro, digamos, apurar tan rápido al ganado flaco me parece tremendamente complicado, y cuando eso se combina más aún con las expectativas de que la Constitución pueda hacer eso, al final del día estamos discutiendo un tema de gradualidades, digamos, es decir, es un tema básicamente de cómo hacerlo más que de la bajada del titular. Es evidente que hay que hacerlo, el tema es cómo comenzamos y cómo desarrollamos. Esto es un tema en el cual de alguna manera tenemos que entender que esto es un proceso que va a comenzar y jamás terminar. Porque cuando cuando alcancemos los objetivos que nos estamos fijando en este momento, ya van a estar obsoletos y se va a requerir nuevamente una dinámica. Pero construir particularmente un servicio civil, un estamento de burocracia en el buen sentido, destinado al servicio público, me parece que es una exigencia inevitable. O sea, si pretendemos, por ejemplo, en particular en salud y en educación, exista la capacidad de gestión de volúmenes de recursos gigantescos, y superar los problemas que ustedes estaban mencionando en su momento atrás, eso requiere profesionales dedicados permanentemente a eso, una curva de acumulación de experiencia. Si no tenemos ni siquiera ese tipo de estructuras, nadie siquiera ha mencionado ese elemento en este debate, tiendo a ser brutalmente escéptico de que un proceso como el que estamos empezando no nos vaya a llevar a una segunda o nueva explosión. Y los ejemplos históricos, aquí salgo del meramente Chile. Después de la revolución de las flores, la Campus War norteamericana, llegó Nixon. Después de mayo del 68 llegó Pompidou. Porque llegamos a un punto en el cual nos encontramos en una situación de precariedad tan grande que finalmente todos los objetivos de mejoría son reemplazados única y exclusivamente por un afán desesperado por orden, estabilidad y certeza en el principio de autoridad. Es decir, no vayamos a terminar de hundir una oportunidad fantástica de poder introducir cambios a cambio de visiones que resulten utópicas. Perfecto. Rodrigo. Mira, yo creo que lo que la... ¿Estás de acuerdo tú? No necesariamente. Pero yo me imaginaba a Rodrigo Uribe en la revolución de las flores, con el pelo largo. Mira, yo creo que lo que uno recoge también de la encuesta, volviendo a la encuesta, uno dice relación con que la gente quiere cambio. Y quiere cambios también en forma pacífica. Exacto. Yo creo que ahí también hay que leerlo bien. Y yo creo que también el gobierno tiene que leer, yo creo que este gobierno está viendo las cifras de forma contraria o errada, que parece que yo de repente me asombro, porque este gobierno está aparecer gobernando cuando tiene una minoría, está en el suelo, y debiera ser más convocante que disociador de los actores políticos. Yo ahí veo todavía que el actor principal, que es el presidente de la República, el Ejecutivo, le falta la actitud de poder seguir convocando al tema de unidad, que es un tema bien valorado en la misma encuesta. Y sigo con eso. Yo creo que creo que el Estado hoy día que necesitamos un Estado distinto. Un Estado sin tanta presencia presidencial del Ejecutivo, con más regiones, con más comunas, con un Congreso a lo mejor de una sola Cámara. ¿Para qué estamos con cosas? Terminan ustedes como parlamentarios, como diputados, haciendo la misma pega que hacen en el Senado. Termina siendo el Senado una acción revisora de lo que hace, claro, con algunos matices. La misma función revisora se produce en los congresos unicamerales. Pero en rigor, cuando hablamos de simplificar, también eso implica simplificar y con más atribuciones. Siento que además el Parlamento chileno tiene re pocas atribuciones frente a la realidad que debiera tener. Ahora, ahí falta mayor presencia, yo diría, de hacer una discusión más a fondo, que debiera ser un tema constitucional a tratar,
En el mismo tema, los municipios, yo siento que además los municipios deberían tener más atribuciones, ser efectivamente gobiernos locales con mayores recursos, con mayores atribuciones, de manera de dar respuestas reales. Ahora, yo siento que además el Estado que hoy día tenemos no da respuestas. Pues mira los indicadores de vivienda, a mí me tocó ver, siguen aumentando, los campamentos no van a parar, uno sigue viendo la reacción sobre el mismo tema, y en fin, en el tema de pensiones, si es cosa de ver, casi las pensiones que están hoy día jubilándose las personas son casi bastante similares a las que sacan en forma del sistema solidario. Entonces, yo creo que la gente espera que haya cambios estructurales e importantes que le afectan a su vida. Todos los días, ustedes que son parlamentarios y a uno le toca, estamos cada cierto tiempo yendo a bingos que tienen que ver con temas de salud. Y eso tiene que ver además con la dignidad de las personas. Y la verdad que uno se extraña, o uno no se extraña, pero una respuesta del Estado frente a cosas tan básicas como el tema de salud debería ser un tema garantizado y armar un sistema distinto. Y ahí implica una modernización efectiva del Estado frente a esas acciones. Perfecto. Última ronda de preguntas. Ha pasado rápidamente, ha sido una interesante conversación y de alta jerarquía porque se han tratado temas de fondo y no solamente de lo que significa la figura. Así que eso creo que ha sido muy decidor en este programa de Cita Regional. Partimos con usted, diputado, para ir cerrando. Sí, bueno, yo quiero primero hacerme cargo de lo que dice Rodrigo respecto de que el gobierno no convoca. Tú estabas hablando, por ejemplo, recién de los bingos por salud. Hay una ley que se aprobó en la Cámara de Diputados hace un par de semanas atrás, que era una ley que le ponía fin al copago de las prestaciones de FONASA. Una persona de escasos recursos que tiene que operarse una cadera tiene que desembolsar 12 millones de pesos que no tiene. Y empezamos a hacer bingo y actividades para juntarlo. Esa ley llevaba 2 años negada de ser aprobada por la oposición, que ahora se allanó a aprobarla. Vamos a escuchar, seguramente Víctor va a decir, argumentos muy válidos, que ese copago que hoy día quedó en el nivel más bajo, en 700.000 pesos, es insuficiente y que debería ser gratis. Pero es bastante distinto tener que juntar 700.000 pesos que tener que juntar 15, 20 o 25 millones de pesos. Entonces yo creo que estamos... Alguna gente es casi lo mismo. Pero estamos en un minuto, Rodrigo, en que tenemos que ser generosos en términos de ir más allá de lo que son nuestras líneas límites en términos ideológicos. Por ejemplo, la reforma tributaria que presentó el gobierno va mucho más allá de lo que era la reforma tributaria que tenía presentada y que yo sigo pensando que era una buena reforma, porque yo no me creo el eslogan de que era una reforma que beneficiaba a los ricos, sino que yo creo que era una reforma que beneficiaba el crecimiento para generar más empleo y producir parte de lo que estamos viviendo. Sin embargo, el gobierno va mucho más allá de esos límites y propone una reforma tributaria que de hecho fue aprobada anteayer en la Cámara. La reforma de salud es una reforma profunda al FONASA, que lo convierte y lo pasa de ser una caja pagadora a ser un administrador de redes, donde hay muchos elementos de gestión que van a ayudar a corregir lo que aquí hemos hablado, de las listas de espera, del acceso a la salud, en fin. La reforma de pensiones va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, con un componente de reparto que va a significar una mejoría inmediata, que a nuestro juicio va a generar también problemas en 10, 12 años más, pero lo que te quiero decir es que por parte del gobierno y por parte de quienes respaldamos al gobierno ha habido la generosidad y esperamos, y hasta ahora se ha estado dando, que haya de vuelta la misma generosidad por parte de la oposición para ir aprobando estas leyes. Sin embargo, es muy difícil tener un clima de entendimiento cuando tú cada semana estás acusando a un ministro, estás acusando a un intendente y estás generando la polarización innecesaria que han provocado. Ahora me puede acusar de inquisidor porque lo terminé y lo corté violentamente. ¿Qué irá a decir el diputado de ese Víctor Torres? La verdad que aquí se tiene tantas cosas anotadas. Muchas, porque hay algo que decía Fernando hace un rato atrás, que tiene que ver con el manejo de expectativas, con la gradualidad, con la oportunidad de estos cambios que se están planteando. Efectivamente, no podemos ser irresponsables y decir vamos a tener nueva constitución y de aquí en adelante Chile va a ser distinto, va a ser feliz. No. Eso sería un absurdo y engañar a la ciudadanía, y creo que es relevante también desde el punto de vista de dejar de ser tan de evitar la política de la frivolidad, de ser capaz de poder también responder esto como corresponde. Pero efectivamente sí se requiere para poder avanzar un cambio en ese sentido. Tú lo planteas, quizás disminuir la presencia presidencial. El acuerdo por la paz y la nueva constitución precisamente fue entre actores políticos y el Congreso sin presencia del presidente. Eso demuestra que existe también la posibilidad de que
que nos liberemos de alguna vez por todas de un sistema que yo denomino de un presidencialismo casi monárquico. Chile realmente está enfermo de presidencialismo, esa es mi impresión. Y obviamente que sea un país que tome decisiones más descentralizadas. Tenemos que confiar en las regiones, pero de buena forma y mejorando lo que hoy día se ha hecho, porque creo que hemos respondido. Pero evidentemente los municipios, que el poder local es algo importante. Ahora, sobre lo que tú planteabas, ¿el gobierno ha estado a la altura o no? Mira, yo diría que hay luces, ¿ya? Pero en la globalidad no ha existido o ha sido muy difícil hacer entender al gobierno las dimensiones del problema y por lo tanto la profundidad de la respuesta. Si bien ha habido intenciones y si bien es cierto, han habido acciones tendientes a intentar llegar a acuerdos, se sigue intentando llegar a acuerdos con el pirquineo en la democracia cristiana. Por lo tanto, es no entender que esto requiere un ejercicio más amplio, indistintamente que hay sectores que a lo mejor nunca van a querer llegar a acuerdos, pero creo que es más amplio el espectro político que se quiere. Efectivamente han habido concesiones, pero la medición de esas concesiones no puede ser como si estuviéramos en un momento habitual, normal, ¿no? Sino que debieran ser en virtud de las demandas ciudadanas y la profundidad del problema. Por eso yo he dicho que hay que avanzar mucho más allá. Cuando tú hablabas de este proyecto del seguro catastrófico, y muchos de nosotros votamos en contra, primero porque no resuelve en lo absoluto el problema. Si tú tienes un cambio en el sistema aseguradores sin una modificación en el sistema prestadores, aun cuando tú priorices que esta plata se va a ir primero a un prestador público y finalmente a un privado, estamos terminando el tiempo, así entonces que obviamente que la plata va a pasar igual al sistema diputado privado. Bueno, indistintamente, la reforma FONASA es una reforma que tiene elementos positivos, sí, Plan Universal de Salud, pero efectivamente es completamente insuficiente. Entonces, la reforma tributaria yo la voté en contra, pero las modificaciones del Senado las voté a favor porque entendí que había una concesión que era positiva, que ahí sí lograron entender lo que había que hacer en ese sentido. Diputado. Entonces, ya, tenemos mucho tema. Ustedes se van dando cuenta, sí, pero es que así este programa. Siempre es más Fernando eficiente Wills. censurar a la derecha, ¿te das cuenta? ¿No? Solamente dos elementos puntuales. Primero, Chile, a través de su historia, de sus agitados 200 años de vida independiente, ha transitado entre el presidencialismo semi-parlamentarismo, no vengamos, entre 1891 y 90. No fue un parlamentarismo. Fue una práctica, un intento. Pero fue un desastre. Y en ese momento también se hablaba de la ausencia de un liderazgo fuerte. Los sistemas no son buenos ni malos per se, sino que son básicamente instrumentos o herramientas. Y en ese sentido me complica satanizar un determinado modelo. Chile ha derivado tradicionalmente en un presidencialismo, derivado de nuestra historia cultural, colonial, etc., por razones de orden práctico. Somos un país azotado por catástrofes, con un territorio tremendamente difícil, con estructuras de gobierno territorial complicadas, que no... El presidencialismo en Chile no surge, digamos, simplemente porque a alguien se le ocurrió. Es una respuesta que puede ser más o menos apropiada al momento, digamos, eso no lo discuto. Una mirada portaliana. Es que es mucho anterior a la portaliana. O sea, en ese sentido quizás más borbónica. Pero el hecho concreto es que tenemos una estructura en la cual me complica... O sea, tiene razón con lo monárquico. Sí. Tiene una raya. Claro, pero en términos prácticos me complica plantear que un sistema es bueno o malo per se. En ese sentido yo no tengo problemas con un sistema parlamentario y de hecho... Respecto a los efectos entonces. Claro, podríamos discutirlo, pero en términos estrictos no le atribuyamos a un sistema general de efectos específicos en su aplicación práctica. Y un segundo elemento que es muy interesante, que no lo pudimos trabajar con mayor detalle, es el tema de la dignidad. Y ahí, en específico, recojo y rescato un par de artículos que publicó una profesora de la Universidad de Santiago, Katia Araujo, que son extremadamente interesantes en términos del sentido de las percepciones. Es cierto, hoy día se están entregando servicios, se están esperando, pero hay un elemento crítico que tiene que ver con el trato y la percepción con la cual se reciben esos bienes y servicios. Y los tiempos. Los tiempos son vitales, pero no solamente eso, sino que además de agregado al atraso, cuando el servicio se le entrega a la persona no como el resultado natural de su pago de impuestos, sino que por el contrario, como una concesión graciosa de una autoridad en un esquema que casi roza el clientelismo, se genera una frustración tremenda. Y ahí hay un proceso de desafección. Hemos tenido múltiples casos, particularmente en el sur, de violencia en consultorios, donde una persona que no recibe el tratamiento o no recibe el trato, más que el tratamiento adecuado, responde con violencia. Y ahí nos encontramos con una serie de variables blandas, muy complejas, que van mucho más allá meramente de entregar el servicio material concreto.
sino que están amarrados, Perfecto. digamos, a la forma. Gracias. Muy de Terminamos acuerdo con en usted, pues, señor Uribe. Mira, yo espero que acuerdo todo este debate lo encaucemos bien en el mes de abril. Yo creo que además ya todos los actores políticos están concentrados en una campaña también de opciones, de apruebo o no apruebo, y de encauzar también y que esto no termine en una frustración finalmente de la ciudadanía y que sea bien encauzado. Yo creo que en el tema constitucional, yo creo que es un tema tremendamente serio. Por eso a mí me molesta de repente esta caricatura que está haciendo parte de la derecha del papel en blanco o el cheque en blanco que le estamos entregando, cuando la verdad estamos entrando recién en una discusión más seria sobre el tema. Yo espero que además hayan cambios importantes del país, en la estructura, en el Estado que queremos, que sin duda no habrá una respuesta inmediata a todos, pero yo creo que son respuestas importantes. El cambio de la Constitución, yo no me cabe duda que tiene que ver con un elemento simbólico que tenemos que asumir todos, que es el fin de la Constitución de Pinochet, aunque hoy día digan está con la firma del agua, con los ministros, en fin, pero finalmente es la herencia y el modelo que nos dejó. Yo creo que hoy día es importante también entrar en una discusión ciudadana, bien encauzada, donde la gente se sienta parte importante de este proceso, donde además la gente que quiera participar y quiera ser constituyente sea también el ciudadano a pie. Yo creo que también es importante darle esas opciones y creo que en este tiempo de ajuste que pudiéramos tener de aquí antes que se vote definitivamente, pudiéramos hacer ajustes importantes para que tengamos paridad, tengamos participación de pueblos originarios y también de ciudadanos a pie, que yo creo que también le hacen bien a la discusión de una nueva constitución. Y espero que finalmente este proceso lo encaucemos en una discusión pacífica, donde nos podamos manifestar, pero también pacíficamente, que yo creo también es tremendamente importante, porque la gente hoy día, la verdad, anda con miedo, anda con temor. Hoy día cambiaron las conductas en muchas comunas, donde la gente prefiere salir en la mañana y en la tarde se guarda en sus hogares. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que tenemos que vivir la democracia que hemos construido. No todo está malo, pero sin duda que necesitamos cambios. Bien. Muchas gracias entonces a nuestros panelistas hoy. Insisto, ha sido una interesante conversación, porque sin duda, como se ha dicho en esta mesa, muchas veces nos estamos fijando solo en la figura y no en el fondo. Y hay temas de fondo que hay que conversarlo. Y también se ha dicho en esta mesa de conversación, aquí se nota mucho la falta de educación cívica. Porque hoy se confunden términos, se lanza un titular, como se ha señalado, y se queda solamente con eso, pero no se va más hacia el fondo de lo que significa. Entonces, en ese aspecto, creo que ha sido, insisto, este cita regional especial muy interesante para poder aclarar una serie de conceptos junto a Víctor Torres, diputado de C por el Distrito 7. Gracias por estar con nosotros, Gracias doctor. por la invitación nueva. Y por lo menos usted nos decía, pues, Luis Pardo, anota todo, ordenadito, pero ¿sabe qué? Debe ser uno de los pocos médicos que tiene buena letra. Eso es cierto, ¿no? Es que si no, no se la entiende. Pues, Exacto. Gracias, diputado Luis Pardo. Gracias a usted. Que reine Gracias. por el Distrito Aquí está 6. Villa. Rodrigo Uribe. Gracias, Muchas gracias por la invitación. El ciudadano de Quilpué, Rodrigo Uribe. Y bueno reencontrarse con ex Sí, pues después de cuánto compañeros tiempo. No, quisieron contar. de sí. carrera, universidad. ¿Ah? Fernando Wilson. Gracias, docente de la Facultad de contar Artes todo. Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. No quisieron contar, si se dieron cuenta, ¿no? Para otro programa, ¿no? Bueno. Da para largo, ¿no? Sí. Da muchas cosas. Circunstancias duras y dramáticas. Perfecto, bien. Y a ustedes muchas gracias por ser parte de este cita regional. Siga junto a nosotros, siga junto a Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.